Bueno, el tema era el siguiente. En la administración de Febres Cordero se cogió un museo que era extremadamente ecléctico, que tenía una gama amplísima de bienes patrimoniales expuestos de la manera más desordenada. Y se vio de que la reserva de bienes patrimoniales contaba con una importante cantidad, muy importante cantidad de bienes patrimoniales que permitían hacer una exposición histórica. Bueno, la idea es que el museo contara con los bienes patrimoniales más los auxiliares museográficos que pudiéramos poner para reforzar el mensaje de los bienes, contara una historia de Guayaquil desde tiempos prehispánicos hasta inicios del siglo XX, en donde quien observara la exposición se sintiera increíblemente capturado por el guión. Capturado por el guión, capturado por la forma en que estaban expuestas las cosas, pero ese discurso museográfico tenía que tener no solamente la magistral mano de un gran museógrafo. René Cardoso había sido parte del equipo que diseñó y estructuró el Museo Antropológico de México, y independiente de él, más mi experiencia en el Museo del Banco Central, más la experiencia de Alex del Río como experto en marketing, que saben dónde poner el color, en dónde poner la letra, qué tipografía tiene que poner en las mamparas en donde van a estar los textos y las cédulas. No es cualquier tipo de tipografía. El experto en marketing sabe qué es lo que va a golpear, qué es lo que va a capturar la atención de la gente. E incluso en donde debía de haber algún texto con una letra mucho más grande que tuviera, por ejemplo, un verso. Un verso que coja y entre en el alma de la gente, pero vinculado con la historia que está contando. Todo este macramé, esta colcha de bregué que se fue conformando, tenía como sustento el guión museográfico básico. Después ya era ir puliendo la escultura, era una obra de arte que íbamos a hacer porque queríamos llegar al alma de la gente. Los temas, el temario está vinculado con las cosas épicas, lo más épico. No importa que sea triste, no importa que sea fracaso, no importa que sea, es decir, ahí tú ves en el Museo Histórico de la ciudad fracasos, tú ves allí cosas extremadamente dolorosas y tristes como los incendios, como también ves tú, tomados muy en cuenta, los momentos épicos en los que se logra obtener libertad, obtener autonomía. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? En términos generales, y ya digamos, para sintetizar, están los momentos que forjan la personalidad de este pueblo. Hace poco me dijiste que por qué no están los indígenas. No están los indígenas porque no es un libro de historia, es un museo. Hay que coger y con pinzas sacar qué es lo importante. Lo importante es quienes vinieron a atacarnos, ¿ya? Y más importante que eso es cómo nos superamos ante ese ataque. Yo no puedo poner el nombre de todos los indígenas porque no es un libro de historia, es un museo en donde los textos son cortitos los que puedes poner. Porque la gente que va al museo no viene a leer, viene a ver, viene a sentir, viene a escuchar incluso. Si tú escuchas al guía, sí te habla, el guía sí te habla de Tomalá. Entonces, son los momentos, en resumidas cuentas, es un museo en donde se cuentan los momentos que forjaron nuestra personalidad como pueblo. Depende de la época, porque yo en la época de la colonia te puedo citar 6 nombres que no tienes ni idea de quiénes son, pero sin embargo son relevantes. ¿Por qué? Porque son personas que sin sus ejecutorias Guayaquil no hubiera evolucionado como evolucionó. Y están dentro de la muestra. Y están en todos los personajes. En la época de la independencia es obvio, son de dominio público, un Villamil, un Olmedo, los Garecoa, los Elizalde, esos están también dentro del museo.
los hombres y las mujeres cuyas ejecutorias cogieron y formaron la personalidad de nuestro pueblo. Si tú ves a inicios del siglo XX hubo personas, autoridades y no autoridades, gente, ilustres literatos, ilustres hombres de cultura y sabios de la medicina, que cogieron y marcaron un derrotero para que Guayaquil fuera un sendero de crecimiento y evolución. Ya no soy yo el que lo definió, fue la misma ciudad. ¿Por qué? Porque por cada gran hombre que hubo en esta ciudad, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, el cabildo mandaba hacer una pintura de ellos. Y eso ya estaba pues en el museo. Estaba todo un registro de reconocimientos que la ciudad le había hecho a grandes hombres y grandes mujeres del pasado. Entonces no me costó mucho trabajo, porque ya estaba previamente hecho, previamente definido. Entonces lo que tú ves en el siglo XX es una galería de retratos prácticamente. No hay de las revueltas obreras nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna información museográfica. Tenemos nosotros solo 15 de noviembre del año 1922. Si ves el siglo XX, el siglo XX es solamente las 2 primeras décadas. Tú puedes ir a observar que lo único que se sale de época es el carro de Modesto Calvo Novoa, porque es un Ford modelo G del año 38. Pero ¿por qué se sale de la época? Yo no tenía en dónde ponerlo. Y me parecía una bonita cosa tenerlo en exposición dentro de la sala como un final a esta sala del siglo XX. De acuerdo a la Convención de Atenas, que define que nada es histórico si no tiene menos de 70, 80 años, nosotros llegamos solamente hasta el año 1920. Entonces no entra nada más. ¿Cuál es la otra? El 15 de noviembre de 1922 es la única que tenemos nosotros en Guayaquil. Y es el inicio de todo el cooperativismo, de todo el sindicalismo, de todo, pero no llegamos hasta aquí. Y si tú observas, ni siquiera llegamos a poner algo que esté vinculado con el centenario de la independencia. Sí. 20 años más. Porque eso lo hice prácticamente hace 20 años. Ese museo yo lo inauguré en el año 1998, esa sección histórica. 1998. Y de acuerdo a la Carta de Atenas no podía llegar sino hasta 80 años. Para que fuera histórico, es un museo histórico. ¿Ya? Entonces no vas a encontrar allí ni 15 de noviembre del 22 ni nada que se le parezca. Porque ese tipo de cosas, de reivindicaciones sociales se dan en el siglo XX. Y yo no llegaba a ser histórico dentro de mi guión, no lo llegaba a ser histórico sino hasta el año 1918. Más o menos, que yo terminé el museo en 1998. O sea,